Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y es un placer darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Este es un espacio semanal en el que especialistas de América Latina nos orientan sobre el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Además de indagar en sus causas, analizamos las consecuencias del problema y profundizamos en las alternativas para adaptarnos y mitigarlo. Los frágiles ecosistemas andinos de Bolivia son elementos clave en dicha ecuación. Ahí habita un peculiar mamífero al que el experto en vida silvestre de origen venezolano, Kenny Ure, le ha dedicado más de 13 años de estudio. Nos referimos al oso andino. Con la ayuda de Kenny Ure exploraremos las amenazas que enfrentan esa especie y su entorno, pero también entenderemos la importancia de luchar por ellos. Vamos a un recorrido por las noticias climáticas alrededor del planeta y comenzamos. Con 21.1 grados Celsius en promedio, este año, la temperatura de los océanos batió un nuevo récord desde que hay registros oficiales. Así lo informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Una cifra semejante fue alcanzada hace 7 años como consecuencia del fenómeno cíclico El Niño. Sin embargo, ahora el calentamiento coincide con un periodo climático neutro, apuntando a las emisiones de gases de efecto invernadero como la causa. Salvo los polos, todos los océanos del planeta rebasaron el umbral de los 21 grados el pasado mes de abril, lo cual encendió las alarmas entre los científicos, porque, a más calor en las aguas, son más probables los fenómenos atmosféricos extremos. Estamos entrando en un territorio climático y meteorológico desconocido y superando unas fronteras que nunca se habían sobrepasado, le dijo el meteorólogo y divulgador Francisco Martín León al diario El País. Hay un antiguo refrán que dice: si una planta tiene hojas en grupos de 3, déjala en paz. Es una advertencia sobre la hiedra venenosa, una enredadera del género Toxicodendron, que se distribuye en gran parte de Norteamérica y que contiene una sustancia capaz de provocar ampollas dolorosas al contacto con nuestra piel. De acuerdo con National Geographic, científicos han descubierto que esta planta podría beneficiarse con el cambio climático, pues crece más cuando las concentraciones de dióxido de carbono son mayores. Dicha tendencia también la volvería más tóxica para los humanos, algo especialmente preocupante en un contexto de alteración de los ecosistemas, ya que la hiedra venenosa prospera en sitios perturbados, como los bordes de caminos, campos de cultivo y los parques en las ciudades. Su toxina puede ser transportada en el pelaje de las mascotas y permanece largo tiempo en superficies. Además, si se quema, los vapores que emite pueden causar una irritación pulmonar severa y, en ocasiones, incluso la muerte. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha advertido que la superficie de agua dulce en la región se ha reducido casi 7.000 metros cuadrados debido al cambio climático, área que equivale a 4 veces el tamaño de Sao Paulo en Brasil. Para mitigar la crisis, acciones como las de BACAP en Yucatán, México, son indispensables. Según reportes de CNN, a través de la educación ambiental, esta organización ha formado un ejército de jacanules, que en lengua maya significa guardianes del agua. Su compromiso es proteger los 8.000 cenotes o lagos subterráneos que constituyen la principal fuente de agua dulce en el estado y que se encuentran amenazados por la contaminación. El grupo está conformado por más de 150 niños, jóvenes y adultos voluntarios que han aprendido a monitorear la calidad del agua con laboratorios portátiles y que participan en jornadas de limpieza de los cenotes, convirtiéndose en agentes de transformación y creadores de soluciones. Toda Sudamérica depende, en mayor o menor medida, de la biodiversidad que resguardan los Andes. Por ejemplo, tan solo en lo que concierne a Paraguay, Uruguay y Brasil, la producción agrícola, como la conocemos, no sería posible sin los ecosistemas andinos. Este es el hogar del oso de anteojos,
una especie que Kenny Ure busca rescatar. A la par de la crisis del clima, conservar la diversidad biológica es uno de los grandes retos que enfrentamos como humanidad. Kenny Ure nos explica qué pasa al respecto en nuestra región. A mi parecer, a título personal, estamos en un punto de no retorno en cuanto a la conservación de la vida silvestre o de la biodiversidad en general para Latinoamérica. Le digo de no retorno es porque si no tomamos en cuenta las recomendaciones que nos hacen los científicos, estas grandes ONG que se dedican al estudio, conservación y manejo de la vida silvestre o biodiversidad en general, si no tomamos en cuenta sus recomendaciones, de aquí a los próximos, no 10, sino 20, 30 años, vamos a ver un proceso de faunación o de extinción masiva por causas antrópicas inimaginables, que ya comenzó. Se estima que cada día el mundo pierde hasta 200 especies de plantas y animales. A esa cifra hay que agregar la extinción de microorganismos, hongos y demás formas de vida que ni siquiera hemos identificado. Y pues a causa del cambio climático, la ganadería, la deforestación, la minería, que otros factores, la expansión humana y la ocupación para nuevos urbanismos, todo eso está afectando las zonas naturales de nuestra región y en esa zona, muchas de las zonas prístinas de nuestra región no han sido exploradas del todo y hay especies allí que ni siquiera sabemos que están y ya se están extinguiendo y otras que conocemos y están al borde de la extinción. Hay un listado de especies que nos dicta la IUCN, nos dice cuáles son las categorías de extinción de los animales, desde preocupación menor hasta en peligro crítico o que ya no se encuentra en estado silvestre. Y pues uno se pone a mirar tanto las listas internacionales como las de cada país y uno se encuentra que la mayoría de especies, un 60-80% hablando en términos generales, se encuentran en algún grado de peligro. Las amenazas son varias, sin embargo destaca la deforestación con fines de agricultura, ganadería y desarrollo en infraestructura. Son un montón y si no tomamos en cuenta las recomendaciones de quienes trabajamos en esto, pues difícilmente nuestra descendencia va a ver al jaguar allá en México o al tapir de Bardi que los tienen ustedes, o los pecaris, o aquí en Sudamérica vamos a ver al oso frontino en 50 años. Solamente van a quedar documentales y estas fotografías o videos que nosotros sacamos a través de equipos especializados para estudiarlos. Vamos a decir a nuestros nietos, bisnietos, mira, aquí vivió el jaguar hace 50 años y mira cómo lo estudiaban, pero los científicos intentaban decirnos que había que conservar el territorio porque también nos beneficia a nosotros, pero no les pusimos cuidado y perdimos todo lo que había. Si no actuamos ahora, quedarán unos cuantos relictos de biodiversidad insuficientes para restaurar lo que la vida tardó miles de millones de años en construir. Pero dentro de un área verde no significa que la vida esté bien, porque a veces son bosques monótonos, es decir, una sola especie predomina, una sola especie vegetal. Cuando solamente predomina una sola especie vegetal, la biodiversidad, es decir, aves, artrópodos, mamíferos, reptiles y anfibios, no va a ser tan diversa como un bosque con muchas especies arbóreas. Entonces solamente van a ser especies muy puntuales. En vez de haber, no sé, 20 especies de rana va a haber una, en vez de haber 50 especies de aves van a haber dos, en vez de haber unas 20 especies de mamíferos no va a haber ninguna. Desafortunadamente, ese podría ser el destino de los ecosistemas andinos. En los Andes ya hace 13 años, 13, 14 años con el oso. Y toda mi vida he estado relacionado porque el estado de mi país donde yo vivía, los Andes se encuentran a 2 horas. Entonces siempre viajaba allí a diferentes actividades de educación y pues ya cuando me metí con el oso comprendí mejor su ecología y también las interacciones que tiene con la gente. Al subir la cordillera andina o esta cadena montañosa que tiene varios ecosistemas desde pampas, bosque nublado, páramos, bosque seco interandino, una variedad, una gama alta de ecosistemas. Posee mucho endemismo en plantas, artrópodos y animales silvestres en general. Y al ser sitio de mucho endemismo, son sitios muy frágiles. Cuando hablamos de endemismo es por decir, hay una especie de rana o ave que habita únicamente en los Andes de
del estado Lara en Venezuela. Este rasgo hace de los Andes uno de los sitios de la Tierra más excepcionales en términos de riqueza biológica, pero también los vuelve sumamente frágiles. O el estado Mérida, que es otro, que son Oxypogon lindeli. Vamos a poner un ejemplo que es un colibrí andino y la especie está únicamente allí. Es decir, todo lo que le ocurra, no solo a la especie, sino al ecosistema, va a influir sobre su dinámica. Es decir, si hay mucha quema para los sembradíos, para meter pasto para las vacas, si hay nuevos asentamientos humanos, si hay cacería, si el cambio climático afecta mucho más las floraciones, la especie va a desaparecer. Y al ser endémica, no vamos a poder encontrarla en otro lugar. Y por eso, al ser sitios de endemismo, son sitios de mucha prioridad para su conservación. Los esfuerzos deben estar dirigidos a las especies sin perder de vista los territorios. Una cosa es que conservemos al jaguar, por ejemplo, en México, es la especie que me llega, y si le decimos a la gente, mira, hay que cuidar al jaguar, no hay que matarlo, la especie es importante, pero la gente está deforestando toda la selva maya, entonces nada vamos a hacer porque el jaguar no va a tener un sitio donde vivir. Entonces una acción de conservación va concatenada con la otra. Entonces la cordillera andina es un sitio tanto de endemismo en cuanto a especies en general, varias clases de especies, pero también es un productor de agua. La mayoría de producción de hortalizas y muchos rubros de toda Sudamérica proviene, o de la parte de Sudamérica donde se encuentra la cordillera andina, proviene de esta cordillera, porque al estar por encima de los 2.000 hasta 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar, son sitios de mucha humedad, muchas nacientes de agua por los nevados que se encuentran, los bosques o páramos que absorben agua durante todo el año y luego las pasan. Esta agua percola el suelo y crea todos estos manantiales y ríos, y el río luego va a los sembradíos, llega a la ciudad para crear la represa surte de agua a la ciudad, que la gente no lo sabe a veces. En el continente americano se distribuyen 4 especies de osos: el oso polar en el extremo norte, el grizzly en Canadá y Estados Unidos, y el oso negro que llega hasta México. Solo uno vive en Sudamérica: el oso andino de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El oso andino recibe más de 100 nombres comunes. Por ejemplo, algunos le llaman oso antifaz por las curiosas manchas que rodean sus ojos. Otros le dicen frontino y juega un papel indispensable en su hábitat. O sea, el ser omnívoro ocupa varios nichos, se llama eso. Al tener varios nichos, funciones dentro de su ecosistema, entonces el animal se considera como una especie paraguas. Y lo principal es que donde hay osos, puede ser sinónimo de que el ecosistema se encuentre bien o los procesos estén funcionando correctamente. Entonces funciona como una especie paraguas, porque si conservamos al oso y a su bosque, vamos a conservar a todas las especies que cohabitan con él: pumas, tapires de montañas, pécaris, coatíes, zorrillos, venados, varias especies de venados que cohabitan con la especie cóndor, un montón de especies, anfibios, reptiles y micromamíferos. Entonces es lo primero, saber que el oso frontino o andino es una especie paraguas. Lo segundo, al alimentarse de frutas. Asimismo, es un excelente diseminador de semillas. En las temporadas de fruta, que son diferentes árboles y plantas que fructifican en el bosque o ecosistema donde él se encuentre, entonces el oso andino va a saber qué especie va a fructificar estos próximos 2 o 3 meses. Él se va a alimentar de la fruta. Como son animales que se desplazan mucho durante un día, no sé, unos 5 o 10 kilómetros diarios dentro de su territorio, el animal va a alimentarse en la mañana de guayabos de bosque. Por ejemplo, darle un ejemplo: guayabo de bosque. Se va a alimentar de guayabo, va a desplazarse súper lejos en la tarde y luego va a hacer sus necesidades. El animal solamente procesa la pulpa de la fruta, ya absorbe los nutrientes y todo eso, pero él expulsa la semilla sale intacta, y de hecho
la semilla, la cáscara de la semilla se ablanda un poco más y al estar allí con todas las heces del animal funciona como un abono. Entonces, como se fue súper lejos la semilla del árbol padre o madre, como le quieran llamar, entonces se fue súper lejos y está abonada, bueno, va a germinar y van a hacer una nueva planta. El oso se transforma en un diseminador de semillas. Y contribuye a que esos nuevos seres puedan llevar a cabo la fotosíntesis. Pero en forma de oso, o sea, son súper grandes que soportan un animal de 200 kilos. Para alimentarse de las frutas y construir esos nidos que le digo, o plataformas, él rompe las ramas. Al romper las ramas, él llega y toma muchas partes de la planta o del árbol y pues permite, cuando abre estos huecos en el dosel del bosque, permite que la luz solar pase. Pese a todos los servicios que brinda, el oso andino está en riesgo. Y el oso a nivel internacional está vulnerable al peligro de extinción. Se estima que existen entre los 25.000 y 30.000 osos en estado silvestre. No se tiene un número exacto de aproximaciones. Hay países como Venezuela que no tienen un número exacto actualizado de cuántos osos tenemos para nuestro país. Pero, por ejemplo, para Venezuela, la categoría es en peligro crítico de extinción. Y aquí en Bolivia, la categoría para el oso andino es vulnerable al peligro de extinción. Es la misma que a nivel internacional. Las amenazas que enfrenta esta especie son muy claras. Su entorno natural ha sido destruido, orillándolo a buscar comida en los asentamientos humanos. Va perdiendo la calidad de su hábitat. Y si pierde la calidad de su hábitat, los recursos van a escasear. El animal necesita sobrevivir. Y para sobrevivir tiene que alimentarse. Entonces ya no tiene la misma disponibilidad de frutas, plantas, animales, porque ocasionalmente él puede consumir uno que otro animal, porque al final termina siendo, él es biológicamente un carnívoro con dieta omnívora. Omnívora significa que come frutas, plantas, pero también tiene que consumir proteína animal, insectos, carroña, puede causar un coatí, un venado pequeño o alimentarse de estos animales muertos. Pero entonces, al ser sitios tan intervenidos, el animal tiene poca disponibilidad de recursos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el oso? Ocasionalmente él va, no ocasionalmente, el animal en ciertas áreas de distribución. En Sudamérica va a los sembradíos de maíz, no sé cómo le dicen al maíz allá en México, porque también le dicen choclo. Bueno, va a los sembradíos de maíz y se alimenta del maíz. Otros lo aniquilan debido a leyendas que han sobrevivido siglos. Bueno, el animal mide hasta 2 metros, se puede parar sobre sus patas y muchas leyendas. Luego de la llegada de los españoles, pues infundieron una leyenda y le dicen salvaje, o aquí en Bolivia le dicen jucumari, y dice que se puede secuestrar a las mujeres o hombres y relacionarse con ellos y pues tener híbridos. Pero biológicamente es imposible y los osos no hacen eso, le temen demasiado a llegar cerca de centros poblados. Y de hecho la mayoría de videos que siempre vemos por ahí donde están los osos cerca de la gente, cerca de las haciendas o fincas, los osos andan huyendo y súper temerosos. Pero al oso se le persigue por esto, para evitar que secuestre gente. Y es una leyenda que podrá ser muy chistosa, no sé cómo lo puedan tomar las personas que escuchen eso. Pero uno va al campo y las personas siguen creyendo en esto. No es una leyenda que se ha ido, permanece allí. Luego de 250, 200 años, la leyenda permanece casi que intacta, con una que otra variante. Por si fuera poco, existen cazadores que lo persiguen para comercializarlo. En Perú, por ejemplo, y Bolivia, algunas partes de Bolivia, trafican la grasa del oso para curar ciertos males. No tiene ningún efecto que aún haya sido probado científicamente, pero la gente lo sigue haciendo. Y también los osos tienen un hueso en su miembro reproductor, los machos. Ese hueso se llama baculum. Entonces también la gente lo cazan porque hay una leyenda de que el polvo de ese hueso puede hacer que los hombres que no puedan tener hijos, que no sean fértiles, sean fértiles. Entonces al animal también lo buscan a los machos para extraer el hueso, el baculum. A toda esta persecución debemos añadir los efectos del cambio climático. Por ejemplo, los periodos de lluvia se atrasan. Si un periodo de lluvia se atrasa, la fructificación de las plantas no va a ser la misma, la disponibilidad de recursos no va a ser la misma. Y al no va a ser la misma, van a existir más interacciones negativas, es decir, el animal no tiene que comer en campo.
No sé qué le queda, ir a los sembradíos, consumir de la chacra de maíz o consumir el ganado. Ya, no es una acción directa de las personas en campo, pero sí es consecuencia de todos nosotros. El cambio climático se retrasan las lluvias y todo eso, y si no hay lluvia no hay recursos para el oso y otras especies animales que cohabitan con él. La conservación del oso andino es algo que no puede esperar y por esta razón Kenny Ure nos comparte 3 acciones fundamentales. La primera consiste en integrar a las comunidades que comparten territorio con la especie. Entre instituciones, investigadores o estas mesas, pues hay que tomar en cuenta que la comunidad tiene que ser parte del proceso el cual tú quieres implementar o de las acciones, ya sea un proyecto, un programa de conservación, cualquier estrategia de conservación tiene que tener en cuenta a las comunidades rurales, porque es muy fácil decir, bueno, hay que conservar al jaguar o al oso y al puma, que son especies que cohabitan, son carnívoros y son especies paraguas. Y bueno, y le escribimos un montón de cosas y un montón de páginas que son súper importantes y decimos, bueno, hay que estudiarlo así, las personas no tienen que matarlo, estas son las leyes que lo van a amparar, van a ir presos si le hacen daño, eso y eso, pero no tomamos en cuenta las realidades de la gente en campo. Y si no se toman las realidades de la gente en campo, difícilmente esas acciones se van a ejecutar. La segunda acción estratégica es trabajar siempre de la mano de las instituciones de gobierno. Y otra cosa es el trabajo institucional, porque al final el Parque Nacional, el Ministerio de Ambiente, todas estas autoridades que toman decisiones o son quienes norman la parte de manejo de vida silvestre, son quienes nos pueden ayudar a que un plan se ejecute no solamente en una comunidad, sino en todo el territorio nacional donde se distribuye esa especie. Si es la comunidad científica que siempre o la mayoría de veces es la que conoce cómo se maneja la especie, se une a quienes toman las decisiones o quienes las implantan en el territorio, pues mucho mejor. Y de paso, estas instituciones tienen contacto con muchas comunidades que también van a ser parte de estos planes. Y es necesario también evaluar en campo las ideas y herramientas que buscan rescatar al oso andino. En muchas ocasiones se toman en cuenta datos generales o computarizados y estas cosas, y pienso que está bien, pero en campo la realidad cambia. Estos programas y todo esto nos dan datos generales, pero resulta que uno se va al territorio, a la comunidad o al área de distribución de la especie y se encuentra con situaciones diferentes que no nos está diciendo ese programa o ese software. Entonces es bueno que todas estas cosas, estrategias, planes, acciones por la conservación de la especie se vayan a corroborar en campo y así se minimicen los sesgos que puede haber, y pues si hay menos sesgo hay más posibilidades de que las cosas se puedan implementar mejor y se puedan llevar a la realidad. Esto fue Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.